Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Felipe Gómez Arroyave. Yo soy docente y asesor del Centro de Conciliación. Centro de Conciliación compuesto por un director, docentes asesores, profesionales del área social, un auxiliar y coordinador directivo. Hoy estoy aquí entonces para explicarles qué es la conciliación. Muchos llegan con esas dudas de las audiencias de conciliación y este es el espacio propicio para poder hacer pedagogía acerca de eso. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es como todos los mecanismos de resolución de conflictos, no es un escenario judicial. Entonces, cuando digan que la convocante o el convocante se quiere ir por las malas, no. Por el contrario, quiere hacer bien las cosas, quiere terminar de una manera conciliada y pacífica el conflicto que les atañe y van a llegar a un acuerdo de una construcción conjunta. Acá no nos vamos a convencer de absolutamente nada, no vamos a tomar una decisión al respecto del conflicto, son ustedes mismos quienes van a llegar a la construcción del mismo. No es un escenario judicial, no es un escenario en el que vamos a practicar pruebas, simplemente es un escenario en el que ustedes van a poder reunirse con un experto llamado conciliador, que es un tercero imparcial, es abogado y tiene todos los pergaminos para poderlos asesorar y para poderles decir qué les conviene y qué no les conviene. Simplemente es eso. ¿Cuál es la finalidad o cuáles son las ventajas de la conciliación? Pues la finalidad de la conciliación consiste precisamente en poder entonces terminar el conflicto de una manera más sencilla que irse a un proceso judicial. Cuando en las audiencias dicen, no, es que prefiero irme a un proceso judicial, no saben lo que implica un proceso judicial: dinero, gastos de honorarios, tiempo, estrés y bueno, un sinnúmero de situaciones a las que nadie está preparado. Entonces, la finalidad es tener que evitar llegar a ese aspecto procesal o dejar ese conflicto tal y como está y darle solución de una buena vez desde la voluntad autónoma de cada una de las partes que intervienen en esa reunión. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es un método gratuito. Entonces, el hecho de que se sienten acá no les va a valer dinero. Se arreglan el conflicto, pues vamos a levantar un acta de conciliación que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Pues que es obligatorio, que preste mérito ejecutivo significa que es obligatorio, que ese acuerdo será obligatorio, y que haga tránsito a cosa juzgada significa que no podemos seguir peleando sobre lo mismo, excepto obviamente en situaciones o en elementos de alimentos. Pero entonces esta acta de conciliación es como si fuera una sentencia de una vez que les va a resolver a ustedes ese problema en el que se encuentran enfrentados. Otra cosa es, ¿cuáles son las funciones del conciliador? Pues el conciliador será entonces una persona, puede ser un estudiante de último semestre, puede ser un abogado, que va a intermediar, va a proponer fórmulas de arreglo, les va a aconsejar de acuerdo a su conocimiento cuál es la mejor opción para terminar ese conflicto. Les va a decir cuál es la mejor manera de evitar llegar hasta el proceso judicial. Esas son las funciones del conciliador. Les va a explicar absolutamente todo y les va a dar el uso de la palabra, va a mantener el orden dentro de la audiencia con el propósito que no se salga de las manos. Vamos a hablar en los elementos jurídicos, por lo menos de los casos que se dan con más frecuencia, porque hay muchas personas que vienen con un desconocimiento y es importante que desde este espacio hagamos pedagogía en poder explicar cuáles son las normas que rigen algunos de los conflictos más frecuentes. Por ejemplo, en el tema de los alimentos es importante que nos guiemos con el artículo 24 de la Ley 1098 del 2006 o Código de Infancia y Adolescencia. Ahí nos dice que todo menor de edad requiere unos alimentos por parte de padre y madre que consisten
recreación, alimentación, vivienda, salud, educación y esparcimiento. Esta norma nos está diciendo que no es voluntario, no es si el padre quiere o no quiere dar, no, es que los padres tienen que velar por esa obligación alimentaria a favor de los hijos. Respecto al tema de las visitas, del régimen de visitas a favor de menor de edad, pues también trae una norma muy específica, y es que todo niño, y es parte de los derechos del niño, todo niño tiene derecho a un padre y a una madre. En ese sentido, no es si el padre cumple o no cumple. En ese sentido, no es si quiero castigar o quiero premiar al padre del menor. Es que es obligación respetar ese derecho de visitas, que ni siquiera es un derecho del padre, es un derecho del niño, de tener el acompañamiento paterno y el acompañamiento materno. Ahora hablemos del tema de la custodia y cuidados personales, que corresponderá entonces a la persona que viva con el menor, que tenga las mejores condiciones para vivir y para cuidar de ese menor y todo el núcleo familiar que esté entonces cercano a ese menor. Y por último hablemos de otro punto esencial desde un punto de vista de los conflictos más frecuentes, y es el tema de los arrendamientos. El tema de los arrendamientos pues tienen que tener en cuenta que surge de un acuerdo de voluntades llamado contrato de arrendamiento, que es como la ley para las partes. Lo que diga el contrato es una ley, y si hay alguna duda respecto a la interpretación o la ejecución de ese contrato, pues nos tenemos que remitir primero a las cláusulas y segundo a la ley 820 del 2003 de arrendamiento de vivienda urbana. En esa ley de arrendamiento de vivienda urbana pues nos dice que se tienen que hacer unos preavisos, que tengo que estar al día para poder entonces seguir disfrutando del bien, y que en caso contrario un solo incumplimiento da lugar a que tenga que entregar o restituir ese inmueble, ese apartamento, esa vivienda. Por lo tanto, entonces esto es un abrebocas de lo que es la audiencia de conciliación. Si tiene alguna necesidad de poder profundizar sobre ciertos temas, podrá consultarlo en la web o podrá entonces consultarlo con su abogado de confianza. En la audiencia de conciliación usted podrá acudir solo o podrá acudir con un abogado si a bien lo tiene, pero no es obligatorio, no es necesario. Entonces este será el escenario en el cual vamos a dar lugar a la solución de ese dolor de cabeza que atormenta a las partes, y en el que vamos a garantizar los derechos fundamentales de las personas, y en especial de los menores de edad y de las personas con más necesidades. Este es entonces el abrebocas de lo que es la figura de la conciliación. Si tienen de pronto alguna duda o quieren profundizar sobre ciertos temas, pueden consultar con su abogado de confianza, con el cual podrán asistir a la audiencia, aunque no sea obligatorio. No siendo más, me despido de ustedes y bienvenidos a nuestro centro de conciliación. Buenos días, mi nombre es David Alejandro Aguirre, soy psicólogo. En este momento estoy apoyando el Centro de Conciliación y Jurídica de la Corporación Universitaria Americana. Vamos a tocar dos puntos que son importantes, y el primero es la comunicación asertiva y el segundo que es la empatía. ¿Listo? Voy a definir qué es la comunicación asertiva, luego la empatía y como qué estrategias se pueden utilizar frente a las dos anteriores. Comunicación asertiva entonces es la habilidad que tenemos nosotros los seres humanos para comunicarnos con nosotros frente a lo que sentimos y lo que percibimos, ¿cierto? Esa percepción puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque usted tiene una edad determinada, porque usted tiene una experiencia también determinada, porque usted tiene situaciones que se le han presentado diferente a otros que no han tenido dicha situación, ¿cierto? Y ahí hay dos asuntos importantes como que anexar, y es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Es decir,
cómo nosotros nos hacemos entender frente a lo que queremos, deseamos, por ejemplo. Entonces, hay un gran porcentaje de comunicación no verbal a la verbal. Hay un 75%, 80% de comunicación no verbal. Es decir, que nosotros lo que hacemos es que hablamos más no verbalmente que verbal. Así de sencillo, y eso se puede ver por los gestos, por la caminada, por las sentadas, por miles de situaciones que pueda tener el sujeto que no quiere hablar, pero que las está entonces emitiendo. Y eso pasa en el Centro de Conciliación y Jurídica con algún caso relevante que tiene. Usted está tranquila, por ejemplo, en el Centro de Conciliación que llegó por la denuncia que hizo y ya se manifestó el hecho, pero llega, por ejemplo, la pareja y ya, usted se transforma, ¿cierto? Y esa transformación no se dan todos de la misma manera. Entonces ella ya le quiere pegar, ella ya quiere alegar, ella completamente hay una desorganización cognitiva, en fin, son miles de situaciones en milésimas de segundos. Entonces, en vez de lo que está pasando y que van a concertar, si es en el caso de conciliación para que esto no vaya a mayores por las historias de vida que han atravesado, es como entonces definitivamente se puede equilibrar. Eso es lo que tiene que ver entonces con la comunicación asertiva, teniendo presente la comunicación no verbal y la comunicación verbal. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para esas? Uno es comprender la situación que me está sucediendo. Es decir, en otros términos, yo cómo acepto la realidad con la que estoy padeciendo. Y cuando yo digo yo cómo acepto es, yo tengo un dolor y ese dolor me hace sufrir. Y como me hace sufrir, me lleva a un impulso que es también llamada pulsión, y esa pulsión o ese impulso hace que yo quiera acabar con todo, o me quiera acabar yo, o me quiera desaparecer. ¿Listo? Esa es la comunicación entonces asertiva y es la invitación que hacemos para que usted, digámoslo, se observe cómo cuando tiene diferentes situaciones, cuál es la actitud que usted definitivamente asume frente a dicha situación. Si es repetitiva ese comportamiento o esa actitud, que así también de una manera lo nombramos, entonces hay que empezar a hacer otras cosas diferentes para poder que esto lleve a un buen resultado, porque hay unos intereses de por medio, ¿cierto? ¿Qué sería entonces la empatía? Y ahí digamos lo que lo enlazamos con lo que es la comunicación asertiva, ¿cierto? La empatía es la que me permite a mí comprender lo que está sucediendo con el otro. Y si me permite a mí comprender lo que está sucediendo con el otro, yo ya sé cómo me puedo comunicar con él mismo, ¿cierto? Y conmigo mismo, por ejemplo, que yo estoy entonces aislada de la situación porque no estoy en el Centro de Conciliación o de Jurídica, pero no me estoy martirizando a mí misma o a mí mismo frente a dicha situación. Estoy esperando que ese proceso dé, como se los decía, un buen resultado. Y si da un buen resultado, entonces seguro va a tener, digámoslo, un buen desarrollo de la misma. Y eso tiene que ver entonces con la capacidad exclusiva que tenemos los seres humanos frente al mismo crecimiento. ¿Cómo así? Que cada vez se va desarrollando. No, es que yo nací en esta familia y a mí me enseñaron eso, sí, pero usted puede transformar lo que definitivamente le pasó en su familia con la historia afectiva, social o laboral o económica, en fin, la que puedas tener en este momento, y poder entonces asumirla de otra manera diferente. Sería importante para la empatía que no sería la empatía y cómo la gente ve que no sería la empatía. La empatía no es que yo tengo que estar de acuerdo con el otro el 1000%, es decir, dejar que el otro haga conmigo lo que quiera. No, eso no es empatía. Es comprender dicha situación que antes nos queríamos, construimos algo, ya no hay absolutamente un afecto, ¿cierto? O vínculo, y estamos haciendo un proceso de separación, si es en ese caso que le digo.
Lo otro es no dar soluciones rápidas. No, es que la mejor solución es demándelo y esa demanda usted va a poseer cuánto dinero y que lo metan a la cárcel. No, usted no es juez, ¿cierto? Ni fiscal. Lo otro, usted no es abogado, ¿cierto? O abogado, o puede en caso de que sí sea, pero eso es lo que el común de la gente entonces expresa, ¿cierto? Y manifiesta en el colectivo. No dé respuesta rápida, espérese que se inicie el proceso y que ese proceso lleve entonces a los términos que debe de llevar, ¿cierto? No juzgar, no es juzgar, la empatía no es juzgar. Y como no es juzgar al otro, porque cuando uno empieza a conocer al opuesto, por ejemplo en una relación, uno se empieza a hacer supuestos, pero cuando conviven, por ejemplo, ya es diferente, porque se da cuenta de cómo puede ser él o ella, ¿cierto? Y lo otro es no generarme malestar a mí ni a otros frente a lo que está sucediendo. Eso no es la empatía. Por eso decíamos que es comprender cómo me siento yo en relación con la situación del otro. Y sería muy importante para esa empatía entonces anexar cómo se expresaría la empatía en un buen término. Solamente voy a decir 4 opciones. Una, cómo identificar los sentimientos del otro frente a la realidad que es. Entonces aquí hay varias diferencias. Se dice que las mujeres pueden ser más sentimentales que nosotros los hombres y que los hombres somos más fríos, o que en algunas situaciones los hombres son más sentimentales que las mujeres y las mujeres son más frías. Es como yo identifico el sentimiento del otro en una situación específica, delicada, que haya pasado y que definitivamente yo esté atravesando y no sé cómo solucionarlo. Lo otro entonces es cómo comunicarme con el otro frente a lo que pasó, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo hacer? Sabiendo que me lo voy a encontrar en el centro de conciliación porque está la audiencia, o eso pasó entonces a jurídica y nos toca vernos. Y si nos toca vernos, entonces ¿cuál es la actitud que yo voy a tener frente a esa situación? ¿Cómo entonces adaptarme a la manera de cómo me comunico yo con el otro? ¿Será que yo sí me puedo adaptar? Sabiendo que decíamos que hay una comunicación verbal y no verbal, porque puede ser que yo no estoy expresando verbalmente lo que siento, pero gestualmente sí lo estoy diciendo, ¿cierto? Y cómo entonces intentar solucionar lo que a mí me desespera, lo que me molesta, lo que me genera en ese momento la cabeza. Bueno, agradezco a todos los que están observando este video y espero que sea de mayor interés. Los invito a tanto hombres como mujeres que se acerquen a nuestro centro de conciliación para mirar cuál es el caso que tiene y poder desde las diferentes profesiones que en este momento tenemos acá como grupo interdisciplinario podamos entonces ayudarlos a solucionar, a dar resultado a eso que de pronto ha sido dificultoso. Uno de los asuntos a tener presente es no tengan miedo.